¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esto que se empieza a barajar en la Fiscalía General de la República, donde su titular, Alejandro Gertz Manero, está ya más en la oposición que realmente en el proceso de transformación del país. ¿Y por qué lo digo? Porque sabiendo que el presidente tiene ya lista su carta de renuncia, de que está harto el presidente de este fiscal inútil, ¿sí? Este fiscal traidor, este fiscal desgraciado, infeliz, que no ha hecho otra cosa más que ver por sus intereses y olvidándose de la Procuración de Justicia. Entonces, resulta que este hombre ya pactó con el PAN para que no lo puedan sacar, es decir, pactó los votos en el Senado para que así nadie lo pueda sacar aún con petición del presidente, porque hay que recordar que los senadores son los que tienen que avalar su salida. ¿A cambio de qué? Bueno, pues de destruir la carpeta de investigación contra Ricardo Anaya, quien pues ahora todavía maneja el PAN y de esta forma pues el hombre se blindaría y podría regresar a México a ser la gran oposición que tanto se cree que es, haciendo videos desde el extranjero en casas multimillonarias. Entonces fíjense, el presidente pareciera que tiene la luz al final del túnel, pero bueno, pues parece que no será suficiente por algo que les voy a contar más tarde o más adelante en este video. Dicen Palacio aseguran que el presidente ya tiene a disposición una carta de renuncia a Gertz Manero que se va a valorar cuándo se puede utilizar y si eso se puede utilizar después de la revocación. En esta columna, primero hablan de que Gertz Manero, y esto es algo revelador que no se había dado a conocer, en quien el presidente pensó para fiscal general no era Gertz Manero. Gertz Manero nada más era para unos meses en lo que nombraban al nuevo que el presidente sí tenía en mente. Y después finalmente se quedó. Alejandro Gertz Manero se encumbró casi por carambola y acaso eso explique su desbocada ambición por resolver temas personales. A finales de 2018, aún en la transición, López Obrador seguía con intenciones de nombrar a Bernardo Batis como fiscal general, pero como todavía no se había aprobado la ley orgánica de la FGR, se debía designar a un encargado de despacho de la Procuraduría. Julio Scherer suele contar en conversaciones privadas que le recomendó al presidente nombrar a Batis como su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR y así darle el rol de encargado de despacho, al menos hasta que se finalizara la transición a la fiscalía. López Obrador no aceptó porque quería que su fiscal iniciara limpio desde el minuto cero. Scherer se comunicó con Alfonso Durazo y le pidió que propusiera 3 nombres. Piensa en 3 nombres que no quieras demasiado porque este es un trabajo de 2 o 3 meses. Uno de esos personajes era Gertz Manero. El consejero jurídico de López Obrador se entrevistó entonces con Gertz y le recomendó o le recordó que su nombramiento sería únicamente por un puñado de meses en lo que creaban la fiscalía y designaban a Batis. Aceptaría aunque fuera por unos días, porque es mi sueño, le respondió Gertz. Scherer se comunicó con Alfonso Durazo y le pidió que propusiera 3 nombres, ¿sí? Y ahí sale el nombre de Gertz Manero, que de alguna manera iba a ser como un homenaje hacia él, esos supuestos 3 meses que solamente iba a estar al frente de la fiscalía. 3 años después, el hombre se terminó quedando y se terminó peleando también con Scherer, quien ya ni siquiera está en el gobierno. Y bueno, pues como es un hombre que no proviene de una transformación, que no proviene de la lucha social, que no proviene de los mismos ideales del presidente López Obrador, viene de los ideales conservadoristas, porque hay que recordar que fue secretario de Fox. El fiscal sigue avanzando en sus venganzas personales, quiere entambar a los abogados de Scherer, abrió carpeta de investigación contra Adán Augusto, hasta contra el propio López Obrador. Y en ese sentido, lo único que queda para poder dar su salida
es que se solicite su remoción al Senado, en lo cual califican de peligroso porque el fiscal podría conseguir la objeción de una mayoría simple y desde ese momento el presidente tendría a un fiscal enemigo. Sin embargo, fuentes de Palacio Nacional aseguraron a este portal que López Obrador ya tiene en su poder una carta de renuncia de Hertz a disposición para ser usada cuando considere. Después de la revocación se analizará el tema. Este medio reveló que en el Círculo Rojo ya daban por hecho que Hertz había superado la crisis. Ya pasaron casi 2 semanas desde que la Corte liberó a su sobrina política y el fiscal sigue firme. Si no se fue hasta ahora, ya la libró. Pero ¿qué ha hecho por su parte Hertz Manero para de esta manera evitar que si llegaran a proponer su remoción ante el Congreso de la Unión, en concreto del Senado de la República, pues el hombre ya pactó con el PAN a cambio de no seguir con la carpeta de investigación contra Anaya Cortés, ¿sí? Entonces fíjense bien lo que va a pasar. Dice, en una audiencia, el fiscal Manuel Granados se le dijo al juez a nombre de la FGR que Anaya no ha regresado al país desde que salió en julio de 2021 y le mostró al juez los oficios del Instituto de Migración que acreditan su ausencia. Y bueno, hoy a casi 6 meses de aquella ausencia, la FGR no ha librado ni solicitado orden de aprehensión contra Anaya, ni ha presionado porque se le programe nueva audiencia y se le obligue a comparecer. ¿Por qué no lo ha hecho si el juez le dio esa responsabilidad o esa posibilidad? La respuesta a esta pregunta está vinculada a lo que pasó un mes después del 17 de marzo pasado en el Senado de la República, cuando Hertz Manero fue llamado a comparecer ante los senadores. Bueno, mejor dicho, ante la pura Junta de Coordinación Política, que son unos 6, 7 senadores, nada más, no es el Pleno. Y esto para que explicara precisamente lo de la persecución que trae contra sus enemigos y tan tan. Para esa reunión, para esa comparecencia, se pactó que no hubiera gritos, que no hubiera jaloneos, que no hubiera reclamos, que no hubiera ningún maltrato hacia el fiscal, ya ven que se lo merece. Entonces, pues eso es lo que se pidió a cambio de que fuera, y así fue. El fiscal no tuvo ningún problema con los opositores, que al contrario, lo único que hicieron fue que catalogara el evento de privado, no se permitió el acceso a la prensa. Lo único que hubo fue que sí hubo algunas preguntas un poco incómodas, pero nada que no pudiera responder con alguna excusa o pretexto jurídico que suele tomarlo, que suele hacerlo. Hubo selfies, hubo abrazos, hubo reconocimientos, hubo todo para hacerlo sentir en casa, ¿sí? Y luego, por si fuera poco, quien hizo todo esto fue Monreal. Dijeron, no, Kevin operó para que no le gritaran, no le hicieran, no le deshicieran. Pues claro, el hombre pactó con ellos no mover la carpeta de Anaya. Dice, de acuerdo con fuentes de otras instituciones denunciantes en el caso de Ricardo Anaya, el fiscal Alejandro Hertz habría aceptado negociar con el PAN a partir de la intermediación de Monreal el expediente judicial en contra de Anaya a cambio del respaldo del panismo, especialmente en el Senado, para evitar cualquier intento de destituirlo del cargo. El acuerdo, según nos dicen las fuentes cercanas, se hizo directo entre el fiscal y algunos encumbrados panistas en el Congreso y consiste en dejar que se larguen los tiempos y que Ricardo Anaya no se presente personalmente a las audiencias, sino que lo haga por medio de sus abogados. Esto ayudaría a explicar por qué casi 2 meses después de que el juez dejó a la FGR en libertad de solicitar una orden de aprehensión en contra de Anaya para obligarlo a presentarse, hasta la fecha esa orden no se ha pedido a ningún juez por parte del Ministerio Público. Y también explicaría por qué las voces más críticas del PAN de pronto dejaron de pedir la renuncia del fiscal y de promover denuncias en su contra por su cuestionable actuación en varios casos, sobre todo algunos personales, ¿sí? Entonces, hay ojo con esa parte, ¿sí? Porque este tipo sabe que van tras él. Y entonces, ya les había platicado yo en otra ocasión que Saldívar, el presidente de la Corte, tenía como pues sueño personal
como una meta personal, pues de alguna manera brincar a la Fiscalía General de la República cuando terminara su cargo como presidente de la Corte. Pero como está viendo que se ve difícil que el presidente vaya a remover a Hertz por todo esto del Senado y todo, porque el presidente no lo puede remover por sí mismo, tiene que removerlo del Senado, y como estos ya pactaron con Hertz Manero, se antoja difícil. Entonces ahora lo que pretende Saldívar es saltar a gobernación una vez que Dan Augusto se vaya de campaña, porque Adán Augusto cree que él va a ser candidato y está trabajando en ello. Dice, Saldívar no soporta la idea de transitar el último tramo de su mandato en la Suprema Corte como un ministro más. Por eso evalúa todo tipo de salidas posibles. Sus compañeros dan por hecho que su renuncia es inminente, del mismo modo que su final como presidente del máximo órgano judicial de México, y por esa misma razón su sucesión se volvió un tema casi personal. Saldívar piensa en renunciar y entregar un argumento interesante en Palacio Nacional. Con su salida anticipada, López Obrador podría colocar al nuevo ministro 100% obradorista sin la necesidad de negociar posiciones con su sucesor. Es que el mandato de Saldívar termina el 1 de diciembre de 2024, momento en que el reemplazante de López Obrador ya habría tomado posesión. La oferta de Saldívar es que su renuncia anticipada permitiría a López Obrador tener control total sobre la elección del nuevo ministro, que estaría un mandato completo por 15 años. Se garantizaría así otra silla sobre el cierre de su gobierno, además de eventualmente meter mano en la terna del reemplazante de Luis María Aguilar, que también deja la Corte en diciembre de 2024. En ese contexto, el ministro presidente de la Corte se metió de lleno en la pelea Scherer-Hertz, ambos aliados de un tridente que utilizó para controlar la administración de justicia en la 4T. Entonces, lo que propone es que mientras de alguna manera se le nombre como secretario de Gobernación, pues él puede estar ayudando ahí en la Corte. En el fondo de esa operación, como reveló este portal, Saldívar buscaba una salida premium en la Corte. Su ambición era saltar como fiscal de la República, pero con el golpe ya efectuado contra Hertz y con su sobrina política en libertad, López Obrador sigue sin dar señales de su eventual salida, y Saldívar ya duda que ese desplazamiento se vaya a concretar. Por este motivo se puso un nuevo objetivo: llegar a la Secretaría de Gobernación, apostando por una salida anticipada de Adán Augusto hacia una potencial campaña presidencial. Desde ese lugar, Saldívar calcula que teniendo una enorme injerencia en la vida judicial, además que esa función volvió a estar en el Palacio de Bucareli, con pues, los cabildeos de Adán Augusto para lograr el voto de algunos ministros para declarar constitucional la ley eléctrica del presidente López Obrador. Así que me gustaría que me dejaras en los comentarios si crees que Saldívar sería una buena idea como reemplazo de Adán Augusto en Secretaría de Gobernación, o bien si ustedes creen que pues sacar a Hertz pudiera ser hasta más fácil de lo que parece, por toda la serie pues, de manifestaciones que todos podemos hacer para obligarlo a que renuncie, o si al presidente le hace falta decisión para operar en contra de Hertz Manero. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.